Vamos a estar dando inicio a nuestro estudio de mi experiencia con Dios. Yo creo que cada uno de ustedes ha sido muy ministrado, muy bendecido a través de este programa. La forma en que Dios a través de este estudio nos guía a conocer, a saber buscar la voluntad de nuestro Dios. Así que mis amados hermanos, vamos a estar dando inicio a este episodio de número 11. Ya estamos en el episodio número 11 y vamos a estar hablando bajo el tema Dios habla a través de las circunstancias. Y vamos a leer la escritura en Proverbios en el capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, donde dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos están hablando de lo importante que nosotros coloquemos nuestra confianza en el Señor. La Biblia, cuando nos habla de confiar, no está hablando exactamente de la confianza que tiene que ver con la fe, porque la fe es un don de Dios, según nos lo dice Efesios en el capítulo 2, verso 8 y 9, sino que esta confianza se requiere o va mucho más allá, que es creer en las promesas que Dios nos ha dado y que a pesar de las circunstancias y a pesar de que las evidencias sean contrarias a lo que nos está rodeando en ese momento, seguimos confiando en el Señor. Entonces podemos decir que la confianza, según el diccionario, es la seguridad o la esperanza de que una persona o grupo actuarán de manera correcta en determinada situación. En el caso nuestro, pudiéramos decir que es la seguridad y la esperanza de que Dios obrará, actuará de la manera correcta en determinada situación. Es decir, la seguridad que tenemos de que Dios no nos fallará en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en Él. Eso es entonces confianza según la palabra de Dios. Aunque también hay otras características de este tipo de confianza, y es que podemos tener la certeza de que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros y que es efectiva. También es poseer la convicción de que podremos descansar en Él, dejarle a Él todas nuestras cargas y salir victorioso en los momentos donde nos hallemos frente a obstáculos que nos impiden avanzar. Confianza también es esa paz que adquirimos por creer en lo que el Señor nos ha prometido y que llega en momentos o en circunstancias difíciles y Dios nos provee a través de esa fe que nosotros hemos depositado en Él, de esa confianza. Él nos provee esa paz, esa tranquilidad y esa serenidad que nosotros necesitamos. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces a través de una firmeza, de una fortaleza, a través de la paz y la calma inagotable en el momento de enfrentar cada uno de los retos que implica el proyecto o los proyectos en nuestra vida o el transcurso de nuestra vida. Los seres humanos tenemos la tendencia a confiar mucho en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, en nuestros trabajos, en nuestros amigos y aún en nuestra familia. Pero vemos por la palabra de Dios y por este versículo que acabamos de leer en Proverbios que nuestra confianza debe de estar puesta totalmente en Dios y que esta confianza debe de surgir o debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón. No es una confianza que se expresa solo con palabras, es una confianza que se expresa con la calidez, con la calma, con la tranquilidad o la serenidad que expresa nuestro rostro, nuestras actitudes y todo lo que nosotros hacemos mientras estamos enfrentando una situación de crisis o una dificultad. Debemos recordar que todas nuestras experiencias tienen que estar confrontadas o evaluadas a través de la palabra de Dios.
Hay momentos en que nosotros quizás queremos colocar por delante nuestra experiencia y dejar a un lado lo que Dios nos enseña o lo que Dios nos habla a través de la palabra. También debemos de recordar que todos nosotros no alcanzamos a ver en perfección lo que está pasando en medio de la crisis. No alcanzamos a percibir totalmente el propósito de Dios. Nosotros conocemos el momento que estamos viviendo, el instante, pero no conocemos el trasfondo o el futuro o a dónde va a llegar la situación. Nosotros no entendemos o no conocemos los resultados a largo plazo. Nosotros hoy estamos viviendo circunstancias de las cuales nosotros no sabemos cuál será el resultado en un futuro. No, las circunstancias que nosotros estamos viviendo en el momento seguramente están marcando un derrotero para cosas que nosotros encontraremos más adelante. No sabemos cómo Dios esté usando tus circunstancias. Quizás, mi amada hermana o mi amado hermano, estás pasando por momentos muy difíciles, por momentos terribles, por momentos de desesperanza, donde sientes que todo se ha cerrado, que hay un túnel que no tiene salida, o que quizás has perdido la esperanza, o crees que lo que estás viviendo no sirve en absoluto para nada. Pero hay que entender que en el transcurso de nuestra vida, Dios nos permite todas esas circunstancias con el propósito de formar nuestro carácter, porque el deseo de Dios es que nuestro carácter se asemeje al carácter de Cristo, y por lo tanto debe de haber un proceso en nuestra vida para poder ser formados, ser moldeados de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito de Dios, y entender que en todas esas circunstancias Dios siempre tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Si nosotros queremos descubrir la voluntad de Dios sobre la base de cómo interpretamos nuestras circunstancias, vamos a errar, porque nosotros creemos que siempre que Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida, todas las cosas tienen que marchar bien, y esa es una mala perspectiva, y vamos a ver por la palabra de que esto no es real, no es verdad, que Dios puede obrar en nuestra vida y puede hacer su voluntad, aunque estemos pasando por momentos de crisis, por momentos de dificultad, por momentos de lucha, de ser atacados, de estar abrumados. Dios ahí está trabajando y está obrando en nuestra vida. Todas las cosas que nosotros vivimos debemos de examinarla a través de la Escritura para ver cómo actúa Dios, y no nos podemos basar en uno o dos versículos simplemente. Nosotros tenemos que ir al contexto de toda la historia bíblica, el contexto de toda la palabra, de ver cómo Dios actuó en ciertas situaciones, y ese va a ser el derrotero para nosotros saber si estamos dentro de la voluntad de Dios y cómo actuar de acuerdo a lo que Dios quiere obrar en cada uno de nuestras vidas. Entonces, reitero, no nos podemos basar en la Escritura solamente en uno o dos versículos. Tenemos que ver el contexto general, el contexto histórico de toda la palabra para poder entender los propósitos de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, cómo Dios le pide al hombre de que debe de actuar en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones difíciles. No solamente en las situaciones difíciles somos probados, sino también en las situaciones donde hay mucha comodidad. Ahí está Dios probando nuestra vida, está Dios formando nuestro carácter, está Dios trabajando con nosotros. Cada una de nuestras experiencias solamente adquieren validez cuando son evaluadas y son confirmadas a través de la Escritura. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vemos que la Escritura es el complemento, está completamente dedicada a instruirnos, a reprendernos, a corregirnos y también a enseñarnos cómo es que nosotros debemos de caminar en este rumbo, aquí en la tierra, en el trayecto de nuestra vida. Como hijos de Dios y como discípulos
nosotros no podemos confiar tampoco en las experiencias de otras personas ni en el pensamiento moderno. Muchas veces queremos acomodar las cosas a lo que se está viviendo en el presente. Y recordemos que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que sus preceptos siempre serán los mismos. Dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ni la palabra de Dios va a cambiar de acuerdo al modernismo. No, Dios siempre va a ser igual. Y todo lo que Dios ha establecido a través de la Escritura es útil para todas las épocas, es útil para todo el tiempo, desde el principio hasta el fin del mundo. Esa palabra siempre será la misma y no tendrá variación. Por lo tanto, mis experiencias o las experiencias de otras personas no son suficientes, no nos sirven, no son útiles si nosotros no las evaluamos a través de la Escritura. Vemos que Jesús, para hacer la voluntad de Dios, no tuvo que esperar a tener sueños o a tener visiones o a tener unas experiencias sobrenaturales. Simplemente Jesús tenía una relación de amor con el Padre. Y recordemos que él observaba dónde Dios estaba obrando y él entonces se unía al Padre, trabajaba en compañía con él, se ajustaba de acuerdo a lo que Dios quería hacer y Dios entonces lo usaba y Dios podía obrar y trabajar a través de la vida de Jesús. Es de la misma manera que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros, al entender que Dios se nos ha revelado, que Dios nos ha mostrado qué es lo que está haciendo, y esto, hermano, solamente se puede percibir cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Dios. Recuerde que hablábamos en sesiones pasadas que la oración era más que un rito. La oración es una relación de íntima con Dios, continua, una relación que no deja de ser por rato, sino que es permanente. Y cuando nosotros tenemos esa relación permanente con el Señor, entonces Dios se va a encargar de revelarnos, de mostrarnos de lo que está haciendo. Nuestros ojos espirituales siempre van a estar abiertos y van a poder percibir la obra de Dios. Después de nosotros percibir entonces la obra de Dios, entramos a ajustarnos a los planes de Él, a dejar a un lado los planes nuestros, a dejar a un lado nuestras metas y someternos o entrar a trabajar alineados con Él, de acuerdo a las metas de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, y dejar a un lado los nuestros. Y en tercer lugar, también nosotros ponemos entonces nuestra vida a la disposición de Él para que Él siga obrando y para que Él pueda cumplir el propósito. A veces las circunstancias pueden ser malas, pueden ser contrarias a lo que esperamos, como decía en un principio. Y en medio de la situación difícil, nosotros siempre acudimos a Dios haciéndole ciertos interrogantes. Por ejemplo, decimos al Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? También le podemos decir, Señor, ¿y por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Sí? O simplemente decimos, ¿por qué, Señor? Esto nos pasa a todos los creyentes. Algunos dicen, ay no, usted es un pecador porque le preguntó a Dios, ¿por qué? No, es natural en el ser humano que siempre le estemos preguntando al Señor el porqué de las cosas. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Mardoqueo. Es un hombre que me inspira. ¿Por qué razón? Porque al leer la historia vemos que aunque Esther figura como el personaje principal ahí, detrás de Esther siempre estuvo actuando Mardoqueo. Y en el momento en que el pueblo estaba en necesidad, estaba en peligro, se estaba planeando acabar con todos los judíos allí en Persa, los persas, y estaban, ese plan, ese proyecto estaba avanzando. Vemos que Mardoqueo, cuando se entera,
él ve, Dios le muestra, vemos aquí como Dios le muestra a Mardoqueo lo que iba a pasar, Dios le revela a él lo que iba a pasar, el deseo que tenían sus enemigos de exterminar a los judíos, no solamente hablando de Amán, que quería matar a Mardoqueo porque él no se atrevía a postrarse delante de él, no le rendía pleitesía, no se arrodillaba delante de él, la gente le preguntaba por qué no lo hacía y él simplemente no, porque él no se postraba sino delante de Dios y veía que este hombre no era digno de reverencia y todas estas cosas. Y entonces Amán se llenaba de soberbia, de rabia, de ver que había una persona que no le rendía pleitesía. Él, Amán, no solamente quiso matar a Mardoqueo, sino que al enterarse que Mardoqueo era judío, entonces quería exterminar a todos los judíos y acabar con ellos. Cuando Mardoqueo se entera, Mardoqueo empieza a analizar, me imagino yo, que Mardoqueo empieza a mirar todo lo que ha pasado a su alrededor, la forma en que Esther llega al palacio, que para él fue producto de tristeza, mas sin embargo, también él cuidó de Esther diciéndole no vaya a decir que usted es una judía, ¿sí? O sea, todas estas cosas que habían acontecido, toda la historia, Mardoqueo la analiza, Mardoqueo ve y dice, no, Esther está en el palacio por algo, por alguna razón, aunque en un momento eso fue producto de tristeza, y de hecho era producto de tristeza para los padres que permitían o que les tocaba llevar sus hijas a palacio porque ellas nunca iban a ser unas mujeres felices debido a que el rey tenía derecho a muchas mujeres, a muchas esposas y cada que él la quisiera llamar y si no quería volverla a llamar ya era posesión de él y esas mujeres quedaban con una vida frustrada, quizás sin hijos, sin quien las amara, sin quien cuidara de ellos, tantas cosas, tantas necesidades de las cuales se tenían que limitar estas mujeres. Pero Mardoqueo, en este momento en que ve esta situación y en que se entera de la situación, de lo que iba a pasar con todos los judíos, él inmediatamente se alinea al propósito de Dios. Él ve que el propósito de Dios con Esther no era simplemente tenerla allí ya, no. Había algo más y miramos lo que dice ahí en Esther en el capítulo 4, en el verso 14, en la parte final, donde en la versión Dios habla hoy, Mardoqueo dice de la siguiente manera: a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. También en la Biblia de las Américas dice, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. ¿Sí? Y en la Reina Valera, en la 1960, dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Vemos que antes de Esther enterarse del propósito que Dios tenía con ella allí en el reinado, Mardoqueo lo vio. No se resalta mucho Mardoqueo, pero yo puedo percibir que Mardoqueo aquí es el personaje, uno de los personajes más importantes, porque Mardoqueo era el orientador, el institutriz, si pudiéramos decir, el guía, el que enseñaba o instruía a esta mujer Esther. Y ella entonces, él hace llegar a ella la noticia a palacio y le dice estas palabras, ¿quién sabe si para esta hora tú no estás ahí? Entienda, Esther, en otras palabras, que a lo mejor el propósito de Dios es que usted hoy ocupe el reinado, sea la reina de Persia, con el único propósito de salvar a los judíos, pudiéramos decirlo de otra manera. Había un propósito de Dios, había unos planes de Dios y era en esos planes donde Mardoqueo quiso intervenir y donde sabía que Esther también necesitaba alinearse con Dios. Y entonces cuando Esther escucha estas palabras, ella inmediatamente comienza a obedecer, dice que le dice a Mardoqueo que se metan en ayuno, que ayunen junto con ella, que ella iba a ayunar junto con sus siervas, con las que cuidaban, con sus doncellas, iba a hacer un ayuno para buscar que Dios le ayudara, le guiara, o sea, buscó la forma
de alinearse y de buscar el plan y el propósito de Dios. Esther no se excusó diciendo, bueno, al fin y al cabo, yo soy judía, pero soy la esposa del rey, yo me puedo salvar porque el rey me ama. No, ella no entendió de esa manera, ella no entendió que era la única persona que podía salvarse. Y es aquí, hermano, donde también hermanas, quiero enfatizar, y es que cuando nosotros vamos a cumplir o somos llamados a incluirnos o a involucrarnos en la obra de Dios, no es para pensar en nuestro beneficio, en nuestro bienestar, en nuestro propio yo. Dios siempre está pensando de aquí para afuera, en los de allá, en su pueblo. Lo hizo con José. José le tocó sufrir, padecer, fue humillado, fue a la cárcel, fue ascendiendo allí en ese lugar. Dios mostró a la gente la gracia que José tenía delante de él, que el Dios de José lo podía bendecir, etcétera, etcétera, para llegar a ser el gobernador. Pero este José entendió los planes y los propósitos de Dios quizás ya al final. Él entendía, mientras estaba en su proceso, Dios no dejó de ser su Dios y no dejó de confiar en Dios. Pero cuando se cumple todo esto, que vienen sus hermanos y solicitan alimento y tienen un encuentro con ellos, en el capítulo 50, en el verso 2, él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Sí? O sea, mi amada hermana, mi amado hermano, que los propósitos que Dios tiene con nuestra vida no solamente nos involucra a nosotros o a nuestra familia, Dios involucra a muchas personas. Lo que nosotros hacemos afecta a muchas personas. Quizás si usted trabaja con niños, usted va a afectar familias, madres, padres, hermanos, abuelos, amiguitos de esos niños. Cuando nosotros trabajamos en la iglesia como líderes o como pastores, estamos afectando una gran cantidad de personas, estamos afectando una gran cantidad de familias, a los vecinos, a las personas que nos rodean. De una o de otra manera, el propósito de Dios se extiende de una manera muy especial. Se extendió con Esther. Ella, como reina de Persia, salvó o fue el instrumento de Dios para salvar a un pueblo, para que el pueblo se pudiera defender de las amenazas de su enemigo, para que el pueblo pudiera pelear por su vida y así el pueblo de Dios no fuese exterminado. Lo mismo pasó en el caso de José, donde Dios lo coloca como gobernador de Egipto y lo coloca en aquel lugar a administrar el alimento, de tal manera que en el momento de crisis no solamente Egipto fue beneficiada, sino muchos pueblos, y entre esos pueblos el pueblo de Dios que fue a vivir allí, a Gosén, y a disfrutar del alimento mientras pasaban todo ese tiempo de hambruna. Ellos tuvieron abundancia, tuvieron su alimento, pudieron seguir trabajando común y corriente. Y hoy, hermano, pudiéramos decir también, en esta pandemia, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha permitido hacer muchas cosas. Nosotros tenemos que aprovechar todos estos momentos, no decir, y Señor, ¿y usted por qué permitió esta pandemia? Nosotros encerrados, mire Señor, no nos hemos podido congregar, pero Dios tenía propósitos y Dios tiene planes con tu vida, donde estés, en muchas maneras, en muchas formas. Yo no sé si le has preguntado al Señor, Señor, ¿cuál ha sido tu propósito en mi vida durante esta pandemia? ¿O solamente te has limitado a pensar solo en ti, a cuidar de tu vida espiritual, a cuidar de tu vida, de que no te falte nada, y has visto la mano de Dios, y has visto la provisión de Dios, has visto cómo Dios ha obrado, pero te has olvidado de lo externo, te has olvidado de lo que Dios quiere hacer allá afuera, a través del teléfono, a través del celular, a través de las redes sociales? No podemos olvidarnos que Dios siempre, siempre está trabajando. Dios nunca descansa, Dios nunca se queda sentado diciendo, bueno, esto me está poniendo un obstáculo, no puedo hacer absolutamente nada. No, Dios a través de estas circunstancias, de esta pandemia, le ha permitido a cada creyente, a cada hermano,
hermano, entender que los planes de Dios y el trabajo de Dios continúa y que Dios permanece vivo y que Dios permanece trabajando. Y a través de esta pandemia, Dios ha llegado a muchas almas, Dios ha llegado a muchas vidas. Muchos que decían no tener tiempo para Dios, ahora sacan el tiempo para el Señor. Entonces no nos podemos olvidar que aunque aparentemente las cosas sean difíciles o aparentemente las cosas sean un obstáculo para servir a Dios, para buscar a Dios, es ahí donde Dios se quiere glorificar, es ahí donde Dios quiere obrar. José estuvo como esclavo, José fue calumniado, José fue perseguido, quizás a José le hicieron mucha burla por su Dios, tantas cosas, tanto sufrimiento, aislado de su padre, de toda su familia, de su hermano menor, tanto sufrimiento, pero que a la larga todo este sufrimiento, todo este dolor iba a permitir que el carácter de José fuera formado y que Dios pudiera salvar a un gran pueblo. Esther fue formada, Mardoqueo fue formado. Mardoqueo entendía los planes, los propósitos de Dios. Mardoqueo era un hombre que tenía intimidad con Dios y que al tener intimidad con Dios podía percibir lo que quizás muchos no podían entender. Las experiencias entonces buenas, malas o confusas o difíciles siempre tendrán un propósito y un buen resultado. Esto pasó con Mardoqueo, con Esther y con José. Cuando nosotros enfrentamos momentos de mucha confusión y dificultad y nos sentimos ahogados, sentimos que ese túnel no tiene salida, nos sentimos en la oscuridad, perdemos todo tipo de esperanza, no entendemos la voluntad de Dios, no la comprendemos y eso nos confunde, nos aflige. Entonces siempre solemos decir, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no me ama, Dios a mí no me tiene en cuenta, Dios es injusto, yo todo lo que me he esmerado, todo lo que he luchado, yo que siempre he perseverado en los caminos de Dios, yo que he sido fiel en la iglesia, yo que servía, yo que siempre he diezmado y miré la injusticia de Dios, cómo me permite pasar por esta situación tan difícil. Pero tenemos que entender, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que estas afirmaciones no son reales, que estas afirmaciones no son verdad. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios que nunca deja de amar. Él es amor. Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de tener planes con nosotros. Dios está trabajando continuamente y Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Pero lo más fácil para nosotros, los seres humanos, es culpar a Dios, acusar a Dios de todas las cosas malas que nos pasan o que nos acontecen. Hacemos juicios, acusamos, somos groseros, somos irreverentes delante de Dios cuando hacemos este tipo de acusaciones y nuestro comportamiento es un comportamiento malo delante de Dios. Nos comportamos como personas necias al no tratar de percibir en realidad qué es lo que Dios quiere, sino que siempre estamos buscando cómo protegernos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando estamos pasando o estamos atravesando por estas situaciones difíciles? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? En primer lugar, pedirle a Dios en oración que nos muestre cuál es su perspectiva. Recuerde que solamente Dios nos puede mostrar, revelar, solamente el Espíritu de Dios puede abrir nuestros ojos espirituales y permitirnos ver las cosas como son realmente. Solamente Dios nos puede ayudar a entender los sucesos. Debemos de considerar nuestra situación de acuerdo a lo que conocemos de Dios, de acuerdo a lo que sabemos de Él. Es allí entonces donde el Espíritu Santo tomará la palabra de Dios, como vimos en las semanas antepasadas. Dios así a través de la palabra nos ayudará entonces a comprender lo que sucede. Empezamos a ver la perspectiva de Dios. Dios nos revelará la verdad de nuestras circunstancias. Luego nosotros podemos ajustar nuestra vida y nuestros pensamientos al Señor.
En caso tal de que Dios no nos responda de inmediato y no podamos comprender, vemos cómo José se tardó para entender la voluntad de Dios, pero él permaneció ahí. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entender que el amor de Dios nunca cambia. No podemos tampoco buscar entender cómo es Dios en medio de las circunstancias, porque no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder percibir, porque Dios en muchas ocasiones guardará silencio, porque muchas veces Dios nos hará esperar, porque quizás muchas veces Dios no nos dará explicación. Dios simplemente quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad y hagamos lo que Él quiere. Recuerde que la vida cristiana no se basa en sentires, no se basa en emociones. La vida cristiana no se basa en que en nosotros pensamos o hacemos y Dios va a obrar inmediatamente. No. Este camino es de fe, este camino es de confianza permanente en Dios, reconociendo y aceptando que no importa las circunstancias, Dios es fiel y siempre nos sacará de las situaciones difíciles y cumplirá su propósito con cada uno de nosotros. En la oración, entonces, Dios nos hará entender la perspectiva de las circunstancias por las cuales nosotros estaremos atravesando. El Espíritu Santo, entonces, al hacernos entender esto, nosotros ajustaremos la vida, nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestras metas y nuestros propósitos a lo que Dios quiere hacer, a la misión que Dios nos quiere encomendar a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer todo lo que Dios nos mande a hacer. Este es algo clave. Y recuerda que la semana pasada también decíamos que si Dios guardaba silencio, simplemente nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y así entonces nosotros podemos experimentar la obra de Dios en cada uno de nosotros y la obra que Dios hace a través de nuestra vida para cumplir entonces su propósito. Es necesario que confiemos en el amor, en la soberanía, en la gracia de Dios, pues es la gracia de Dios las que nos sostiene en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias difíciles. Y yo creo, hermana y hermano, que al mirar en el transcurso de nuestra vida cristiana, en momentos muy duros de nuestra vida, hoy tenemos que decir, solamente la mano de Dios, el poder de Dios me sostuvo en este momento tan difícil. Es eso lo que Dios pretende, que nosotros le glorifiquemos a Él, que veamos que en medio del momento más difícil de nuestra vida, la mano de Dios se deja ver. Quizás aquí no lo entendamos, las situaciones que vivimos o muchas situaciones que nos toque atravesar. Quizás no lo entendamos aquí, pero un día estaremos en el cielo celebrando la victoria que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, en el capítulo 5 y 6 de Éxodo vemos algo muy especial de Moisés, y ustedes saben que Moisés ha sido como el personaje clave para todo este estudio que hemos tenido. Y vemos que Moisés pues tiene su experiencia con el Señor. Dios lo manda a Egipto a libertar a su pueblo. Él llega a aquel lugar, le cuenta a las personas, a los hermanos judíos, el propósito de Dios, que Dios los quería libertar, que Dios los quería sacar de la esclavitud, sacarlos de allí, llevarlos a la tierra que le había prometido a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se presenta donde Faraón y le pide que los deje ir a adorar a Dios en el desierto, en otras palabras, que los dejara salir de este lugar. Y el Faraón se rehúsa a hacerlo y aumenta las cargas del pueblo, aumenta
los trabajos, aumenta la presión en aquel lugar, vienen a trabajar más horas, menos descanso, menos comida, etcétera, etcétera. Y entonces el pueblo se rebela contra Moisés, el pueblo de Dios, los hebreos se rebelan contra Moisés, lo critican, murmuran, dicen que él es el culpable de todas las situaciones difíciles que está atravesando el pueblo, que Moisés fue a llevar de fue tragedia, fue tristeza, dolor, que ese hombre no iba a hacer nada, que era un mentiroso, que Dios no lo había mandado. Tener que enfrentar todas estas cosas. Si hubiera sido tú, Moisés, al encontrar este pueblo tan rebelde, tan ingrato, tan desagradecido, porque no percibían las cosas de Dios, las cosas espirituales, quizás en ese momento nosotros hubiéramos abandonado todo. En otras palabras, hubiéramos tirado la toalla. Moisés pudo haber supuesto que se había equivocado en medio de toda esta situación. Moisés hubiera dicho: si realmente me equivoqué, esto no era la voluntad de Dios, mire, Faraón no va a dejarnos ir, esto es un imposible, estamos luchando contra la corriente, esto no será, no pasará, no vamos a ser libertados, Dios me engañó, Dios me mintió. Si hubiera enojado con el Señor, o si hubiera enojado con el pueblo, le hubiera dicho: bueno, entonces los dejo, ustedes verán, defiéndanse como puedan, entonces sigan como esclavos si no quieren la ayuda. Bueno, él pudo haber hecho tantas cosas que quizá en nosotros, en nuestra parte humana, también hubiéramos dicho. Hubiéramos culpado a Dios de lo que estaba pasando. Y aunque Moisés tuvo ese momento de crisis, porque sí, Moisés se desanimó, se desalentó, y allá en el capítulo 5, en el verso 22-23, él se acerca a Dios y le dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, ¿sí? Vemos que él tuvo su momento de crisis, diciendo: pero ¿por qué? Si Dios dijo que lo iba a hacer, ¿por qué no lo ha hecho? Porque esperamos nosotros que cuando vayamos a cumplir una misión que Dios nos ha encomendado, ver inmediatamente los resultados. Pero Dios no es acelerado, Dios no gasta afán para nada, Él tiene su proceso, y vamos a ver que realmente ese proceso de Dios tiene un propósito. La paciencia que Dios tiene con nosotros, hermano, es maravilloso, y vemos cómo lo tuvo con Moisés, la tuvo también con Moisés, porque Dios le responde a Moisés ahí en el capítulo 6 de la siguiente manera. Dice el verso 1: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Ellos nunca escucharon decir el nombre de Dios, porque Moisés le preguntó a Dios: y yo les voy a decir que quién me mandó. Tú le dirás: el yo soy te envió, ¿sí? El Todopoderoso te envió. Y le dio un nombre. Entonces vemos que Dios se toma el espacio, el tiempo, para explicarle a Moisés qué era lo que él iba a hacer, y también le recuerda que a él no se le olvidan las promesas que había hecho a sus antepasados. Dice el verso 4: también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová,
y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y lo libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mire qué maravilloso esta respuesta que Dios le da a Moisés. Le dice, no se preocupe por Faraón. Faraón, yo lo voy a tratar con él con mano dura y él mismo los va a echar de la tierra, o sea, él mismo los va a sacar. Entonces, ¿qué quería Dios? Mostrarle a Faraón quién era el Dios de los hebreos, mostrarle a Faraón que el Dios de los hebreos era un Dios verdaderamente poderoso. Recuerde que los faraones se consideraban los dioses de Egipto, creían que ellos eran la sabiduría completa. Dios quería bajar de la nube, si pudiéramos decir, a Faraón, de que dejara de considerarse Dios. Dios lo quería humillar. Y Faraón pudo haberse arrepentido y haber reconocido, pero fue tanta su soberbia que su derrota fue fatal hasta perder a su hijo. Pero también Dios usa a Moisés para llevarle un mensaje al pueblo de esperanza, un mensaje de consuelo, donde Moisés, Dios le manda a decir al pueblo, no se preocupen, soy yo el que los voy a sacar, ¿sí? Es mi poder, es mi mano, es mi brazo extendido el que los va a sacar de Egipto. Yo los voy a librar de la esclavitud. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Dios obra de manera especial en nuestra vida. Dios, cuando nosotros tenemos inquietudes, cuando tenemos preguntas, Él también sabe respondernos. Él también tiene misericordia de nosotros y no nos va a dejar angustiarnos de tal manera que la desesperación acabe con nuestras vidas. Según la perspectiva de Dios, entonces, Faraón debía endurecer el corazón. Era necesario para que el pueblo pudiera contemplar la mano poderosa de Dios. Hermana, hermano, y muchas veces es necesario pasar por situaciones muy duras para nosotros poder ver la mano de Dios. Yo lo he podido experimentar y yo puedo ver después de esos momentos tan duros, de esos momentos tan difíciles, ver los milagros y ver la obra del Señor, lo que realmente Dios ha podido hacer. Dios quería entonces que este pueblo experimentara que Él era el gran yo soy. Dios quiere que nosotros experimentemos quién es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios proveedor, un Dios de milagros, un Dios de maravillas, que la obra no es de nosotros, que la obra es de Dios, que Dios es el que cambia el corazón del hombre. Yo recuerdo en alguna oportunidad cuando trabajábamos en los programas de rehabilitación que llegó un joven allá a la institución. Y ese joven cuando llegó, yo no le vi deseos de cambio, lo vi muy inquieto, muy pasado, muy confianzudo, bueno, tantas cosas. Yo dije, en mi perspectiva humana, yo dije, este muchacho en 2 o 3 días se va. Este muchacho no cambia, qué pesar del papá y de la mamá. Yo solamente lo pensé, pero resulta que al pasar los días, este muchacho entrega su vida al Señor y la transformación que Dios hizo en la vida de este muchacho fue increíble, ¿sí? Y yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque nosotros miramos desde el punto de vista humano y no miramos las perspectivas de Dios, no miramos. Dios tiene que permitir que nosotros veamos los imposibles para Él poderlos hacer posibles. Yo vi el imposible en ese joven, pero Dios vio lo posible y Dios lo hizo posible. Dios transformó, hizo el milagro de esa persona. ¿Y cuántas veces nosotros juzgamos las cosas de acuerdo a lo que nosotros vemos a primera instancia? Pero Dios ve mucho más allá. Este joven cambió de tal manera que yo creo que de todas las personas que ocuparon liderazgo en medio de este trabajo, fue el mejor líder, un liderazgo positivo,
un liderazgo de sinceridad, de confianza, un liderazgo excelente. Excelente fue el liderazgo de este joven allí. Eran los propósitos y los planes que Dios tenía con él. Es necesario, hermano, entonces que enfrentemos los problemas que a veces se pongan mucho más difíciles. En el Salmo 25, el verso 3 al 5 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Hermano, Dios, cuando nosotros esperamos en Él, no habrá confusión. Debemos de estar quietos, permitir que Dios siga obrando. También dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa, mas nosotros estaremos siempre bien. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, dice el verso 4. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Mire bien, este escritor de este salmo estaba esperando que Dios le mostrara de acuerdo a su perspectiva. Por eso dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Aquí vemos al salmista expresando su total confianza a Dios. Recordemos, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué hará? Enderezará tus veredas. Nosotros, mi amado hermano, nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor, como lo leímos al principio, como lo escuchamos al principio. Seguridad o esperanza de que Él actuará de la manera correcta en cualquier situación por la cual nosotros estemos atravesando. Tendremos entonces la seguridad de que Él no nos fallará en el momento en que nosotros vengamos a Él con expectativas de su ayuda y de su socorro. Dios nunca nos dejará a la deriva. Esta es la confianza que Dios quiere de nosotros. Esta es la confianza que Dios espera de cada uno de nosotros. No importa las circunstancias, nosotros debemos de confiar en Él. Y esto requiere morir. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas dice: tome su cruz cada día y sígame. Nosotros debemos de mantener entonces nuestra vida centrada en Dios. Pongamos toda nuestra atención en Él, a través de la oración, a través de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no tomar un día y analizar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si siempre dejamos o siempre permitimos que Dios fuera el centro de nuestra vida? O tomamos nuestras propias decisiones o actuamos de manera propia en ciertas circunstancias, en ciertos momentos difíciles, y no fuimos allá a buscar la perspectiva de Dios. Las circunstancias entonces no determinan la verdad de una situación, no determinan de que sea incorrecto o correcto. Por ejemplo, nosotros somos muy dados a creer que la voluntad de Dios, y que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios todo sale bien, todo sale derechito. No, no es verdad. Siempre vamos a encontrar oposición, y eso lo vamos a ver más adelante en un tema que se llama crisis de fe.
van a llegar los momentos de crisis. Y en esos momentos de crisis nosotros debemos de mantener nuestra confianza, porque si Dios ha prometido hacer algo como le prometió a Moisés, como le prometió a José a través de sus sueños, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Dios nunca nos dará una orden que vaya o que él mismo luego la vaya a contradecir. No, Dios cuando nos da una orden, esa orden siempre irá acompañada del poder necesario para que se haga posible. Ese poder proviene de Dios. Recuerda que el poder no proviene de nosotros, ese poder proviene de Dios. Y nosotros, aunque podamos elegir entre lo bueno y lo malo, sabemos que siempre vamos a tener la tendencia a elegir lo bueno, a elegir lo mejor, a elegir la comodidad, a elegir donde las cosas sean más sutiles o más suaves. Pero nosotros tenemos que elegir lo que Dios desee que nosotros hagamos. Eso es vivir y dejar que Dios nos hable a través de las circunstancias. Siempre, aunque sean buenas o aunque sean malas, siempre el poder de Dios se hará manifiesto para ministrarnos a nosotros y ministrar a otros, para hacer la obra en nuestra vida, en la perfección de nuestro carácter y también ayudar a otras personas. Dios es maravilloso. ¿Qué situación estás viviendo tú en el día de hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Crees tú que lo que estás viviendo hoy es respuesta a una oración que has hecho? Seguramente sí, pero aparentemente es contrario a lo que has pedido. Lo que nosotros no sabemos es cómo es que Dios está planeando hacer las cosas. Dios tiene un plan y los planes de Dios siempre tienen buenos resultados. Dios está obrando, Dios está trabajando. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir confiados en nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para que Él también nos ayude a entender sus perspectivas en la situación en que estemos viviendo. Quizás estás angustiado o angustiada, quizás estés afligido, afligida, pero está la hora de decirle, Señor, gracias, porque estoy seguro de que has escuchado mis oraciones, porque has visto mis lágrimas, porque has escuchado mis súplicas y yo sé que tú estás obrando. Yo te he dicho, Señor, que yo quiero hacer tu voluntad. Yo te he dicho, Señor, que yo quiero andar por tus sendas, por tus caminos. Ayúdame a entender para poder tener paz, para poder tener tranquilidad, para poder tener serenidad, para poder estar confiada en que tú siempre estás obrando de manera perfecta. Señor, gracias. Gracias por cada persona. Gracias por cada vida, Señor, que se ha conectado en esta hora. Gracias por cada persona que ve este programa, Señor. Yo te pido que tú le bendigas, que tú le ayudes a conocer, a entender tus propósitos, tus planes, a poder entender dónde tú te estás moviendo, a poder, Señor, alinearse a tus propuestas de trabajo, tus invitaciones, Señor, que podamos, Dios mío, participar con libertad de tu obra, sin ningún temor, sin ningún miedo, sino con la plena confianza de que tú nos llevarás por sendas de justicia, por sendas de rectitud, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, trabajando en nuestra vida y en la vida de otros. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, mi Señor,